Muy buenas noches, queridos hermanos. Un saludo muy especial para todos los hermanos, amigos y conocidos que miércoles a miércoles se conectan a través de este ministerio, Lluvias de Gracia, que transmitimos la enseñanza fielmente cada miércoles para la edificación de todos los miembros y asistentes a nuestra iglesia. Estamos muy agradecidos con Dios por permitirnos llegar a diferentes lugares con la enseñanza de su gloriosa palabra. Así que reciban una cordial bienvenida a todos los hermanos que ya de una o de otra manera ya están conectados o se están conectando. Solo les pido el favor de que nos reporten su conexión, que le den un like, que nos digan aquí estamos, porque de nada serviría predicar la palabra si ustedes no escuchan el mensaje. Así que mis amados hermanos, me alegro mucho de saludarles y estar nuevamente aquí con todos ustedes, dispuestos a estudiar un mensaje, una porción de las Sagradas Escrituras. Entonces, mientras se conectan los demás hermanos, los que ya estén allí, les ruego el favor de que me acompañen en una oración para encomendar la enseñanza de la palabra de Dios el día de hoy. Y mientras tanto, se van conectando más hermanos. Y les ruego el favor que lo hagan con reverencia, con disposición de corazón, porque esto lo hacemos como para el Señor y no para los hombres. De tal manera, mis hermanos, que los que estén conectados, inclinen su rostro y oren juntamente conmigo, elevemos nuestro corazón a nuestro Creador, al dueño y Señor de la vida, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amadísimo Señor y Padre nuestro, venimos una vez más para darte gracias, Padre Santo, en este día. Ya lo hemos hecho durante el día y hoy una vez más te agradecemos por el gran privilegio de permitirnos vivir un día más, de llegar a esta estancia del día, Señor. Y sobre todo por estar aquí con el corazón y la mente dispuestos para recibir el mensaje de tu palabra en esta noche. Te ruego, Padre Santo, que me ayudes, que me ilumines con tu Santo Espíritu, para enseñar conforme a lo que está escrito y revelado en tu santo y precioso libro, la Biblia. Y te ruego, Padre Santo, que dispongas el corazón, la mente y todo el ser de mis hermanos que están escuchando en estos momentos el mensaje de tu palabra. Háblales a sus conciencias, edifícales, Señor, redargúyeles, santifícales, Padre Santo, y muéstrales, Señor, sus pecados y llévalos a los pies de la cruz para confesarlos y ser limpios cada día más de los mismos. Señor, colocamos este tiempo en tus manos y rogamos seas tú glorificado en medio de nosotros. Te rogamos, Santo Espíritu de Dios, que nos enseñes y ministres a nuestras vidas, que nos dé la gracia de comprender tu palabra, tu verdad, la cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes y entendidos en todas las cosas tuyas que están reveladas en tu palabra. Te pedimos también perdón por nuestras faltas en este día, por nuestros malos pensamientos, por nuestras acciones, por nuestras omisiones, por todo aquello que te ofende, mi Señor, pecados ocultos que a veces cometemos y no somos conscientes de ellos. Perdónanos, Señor, y dispón nuestra mente y corazón en este tiempo, en esta hora de la noche, para recibir tu enseñanza, Padre. Dales reverencia, dales humildad de corazón y disposición de mente para recibir el mensaje de tu palabra en esta noche. Te lo imploro en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, estamos aquí nuevamente después de esta oración. Saludamos al hermano Carlos Herrera desde Bogotá, que nos escucha, que está conectado. Bendiciones, mi hermano. A la hermana Luzmila Martínez, bienvenida. Al hermano Sebastián Linares, también bienvenido, hermano. A la hermana Herminda Pinto, al hermano David Ramos,
a Laudice Caicedo, a Rosalía Carreño y a todos los demás hermanos que estén conectados y se están conectando en estos momentos. Reciban una cordial bienvenida y una bendición de nuestro buen Padre Celestial, el cual siempre quiere que sus hijos sean bendecidos. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, desde la distancia a todos ustedes, y deseo de corazón que el Señor hable a sus vidas. Bien, después de este saludo, después de esta oración, vamos al estudio de la bendita palabra de Dios. El día de hoy seguiremos considerando las 23 manifestaciones pecaminosas de las cuales están atestadas todas las personas que no tienen a Cristo en sus vidas y las cuales están mencionadas en Romanos 1, 28 al 32. Así que abran sus Biblias y leamos esta porción de las Sagradas Escrituras una vez más para entrar en materia. Romanos 1, 28 al 32. Lean conmigo la bendita palabra de Dios. Dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Como podemos ver, la humanidad, por no tener en cuenta a Dios, está atestada de toda injusticia, de todo pecado. Es lo que claramente Pablo revela en este pasaje. Hemos visto 13 pecados de la lista de 23 pecados mencionados en el pasaje que acabamos de leer. La enseñanza pasada vimos la novena, la décima, desde la novena hasta la tercera manifestación pecaminosa. Vimos en el estudio pasado los engaños, las malignidades, los murmuradores, los detractores y los aborrecedores de Dios. Eso vimos en la enseñanza pasada. Hoy consideraremos 5 pecados más mencionados en esta lista, es decir, del 13 al 18. Estos pecados son y están mencionados en el versículo 30. Son los injuriosos, los soberbios, los altivos, los inventores de males y los desobedientes a los padres. La enseñanza para el día de hoy lleva por título Inventores de males. Inventores de males. Y entonces vamos a considerar el primer pecado de la lista de los 5 que vamos a considerar en esta noche. Y estos son los injuriosos. El pecado de la injuria es otro pecado del cual está atestada la humanidad. Es otro mal que revela el estado de depravación en el que se encuentra el género humano. Este es el pecado que también está arraigado en el alma de cualquier tipo de personas. Otro pecado más, junto con los pecados que ya hemos considerado, que están arraigados en el alma de las personas, de los seres humanos. Nos preguntamos entonces, ¿quién es una persona injuriosa? Una persona injuriosa es aquella que ataca
que menoscaba y daña por cualquier medio y estrategia la dignidad, la reputación, el prestigio y el honor de otra persona. Cada hombre y mujer en su corazón, de una o de otra manera, siente desprecio, odio, resentimiento o envidia por sus semejantes. En consecuencia, la injuria se desprende de resentimientos, de amarguras y de deseos de venganza hacia otras personas. Satanás reveló este pecado contra Dios y lo sembró en el corazón del hombre en el huerto del Edén, cuando dijo a la mujer que no morirían. Dios le había dicho a la mujer que si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirían. Pero Satanás viene y le dice a la mujer que no morirían, sino que Dios sabía que cuando comieran del árbol del bien y del mal serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás entonces, con estas palabras, cometió injuria contra Dios, porque hizo ver a Dios como un engañador, como mentiroso a los ojos de Eva. ¿Y qué hizo con estas palabras? Menoscabó con sus palabras el prestigio y el honor de Dios, y lo tuvo a él por mentiroso. Y todo esto lo hizo porque Satanás es siempre y ha sido un aborrecedor de Dios. Satanás ha aborrecido a Dios y ha sido injuriador de la palabra del Señor. El segundo pecado que vamos a considerar son los soberbios y los altivos. Noten lo que dice el verso 30. En su segunda parte, injuriosos, soberbios, altivos. Así que vamos a considerar estos dos pecados juntos. El segundo y el tercer pecado que vamos a considerar el día de hoy, del cual está llena la humanidad, es el pecado entonces de la soberbia y la altivez. La soberbia y la altivez van de la mano. Son hermanas gemelas. La soberbia da como fruto la altivez y la altivez produce soberbia. Uno no puede ir sin el otro. Así como el día sigue la noche y la noche sigue al día, la soberbia sigue a la altivez y la altivez sigue a la soberbia. Son hermanas siamesas, gemelas, que están unidas y funcionan mutuamente y no pueden ser la una sin la otra. Pero nos preguntamos qué es el pecado de la soberbia y la altivez. La soberbia y la altivez son características pecaminosas que llevan a las personas a tener un amor propio y desmedido hacia sí mismos. Es una actitud de la persona que cree tener una posición de superioridad frente a las demás, llevándolos a ser altivos y a ser orgullosos. En conclusión, una persona soberbia es una persona altiva, es una persona arrogante, vanidosa y prepotente que casi siempre desprecia a los demás. La soberbia y la altivez son pecados universales que Dios aborrece. Y la razón primordial por la que Dios aborrece estos pecados de la altivez y la soberbia es porque no tenemos nada de qué enaltecernos, es decir, nada de qué gloriarnos, porque todo lo que tenemos y todo lo que hacemos lo hemos recibido de la mano de Dios. Así que por eso Dios detesta y aborrece el pecado de la altivez y la soberbia, porque una persona soberbia es una persona arrogante, vanidosa y prepotente que siempre desprecia a los demás porque se cree superior y no le da gloria a Dios. Por lo tanto, Dios aborrece a estas personas porque son altivas, porque ningún hombre tiene gloria en sí mismo ni tiene nada de qué gloriarse. Es por eso que el apóstol Pablo dijo en Primera de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 7, las siguientes sabias palabras. Primera de Corintios 4, 7.
Dice así la palabra de Dios: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Aquí el apóstol Pablo dice, haciendo dos preguntas retóricas: ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Así Pablo dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Con estas palabras, Pablo está afirmando que nosotros no tenemos nada en sí mismos y que lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, pero que la tendencia pecaminosa del hombre es a gloriarse como si de él nacieran y brotaran las cosas. Entonces, cuando nosotros no reconocemos que lo que somos y lo que tenemos y hacemos es porque Dios nos lo ha concedido, en consecuencia nos volvemos altivos, nos volvemos injuriosos, nos volvemos soberbios y en nuestro corazón se albergará el orgullo, amados hermanos. Porque nada tenemos en este mundo que no hayamos recibido de Dios. La vida la recibimos de Dios. Los padres los recibimos de Dios. El oxígeno que respiramos lo recibimos de Dios. Las habilidades para hacer las cosas las recibimos de Dios. La habilidad para hablar, la habilidad para hacer cualquier tipo de cosas en la vida, la hemos recibido de Dios. Si tenemos esposa, si tienen esposo las esposas, es porque lo han recibido de Dios. Todo lo hemos recibido de Dios. No tenemos nada de qué gloriarnos. En consecuencia, no podemos ser soberbios ni altivos, porque nada tenemos de qué gloriarnos ni enorgullecernos. Sin embargo, aunque el hombre en el fondo de su corazón sabe que no tiene nada de qué gloriarse, aún así, este pecado está tan comúnmente arraigado en el ser humano como el aire que respiramos. La soberbia y el orgullo es natural en las personas. Aún en las personas pobres y humildes, en ellos hay orgullo, altivez y arrogancia. Observemos lo que dijo Abdías, el profeta Abdías, en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Dijo Abdías lo siguiente: 1, 3 y 4. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. De ahí te derribaré, dice Jehová. Hermanos, considerando lo que acabamos de leer en Abdías, lo terrible del pecado y la soberbia es que engaña al hombre en lo concerniente a uno mismo como débil y miserable pecador, y en lo concerniente a Dios como el que ejecuta el juicio contra el que se enaltece. La soberbia hace que perdamos la visión de la miserable condición de lo que somos. Cuando uno se ensoberbece, se le olvida que es un miserable mortal y pecador que nada puede hacer. Y en segundo lugar, la soberbia hace que perdamos de foco en lo concerniente a lo que es Dios como juez, que ejecuta justicia y juicio contra el orgulloso. Así que el soberbio se enceguece en lo que respecta a él mismo en su condición caída y en lo que respecta a la visión de la santidad y la justicia de Dios. Por eso la pregunta del versículo 3, ¿quién me derribará a tierra? Está hablando de Edom, que se creía superior a todos, del pueblo de Edom, y que como habitaba en las alturas de las hendiduras de las peñas, nadie lo alcanzaba allí. Y decía: ¿quién me derribará de la tierra? La pregunta que hace aquí Edom es una pregunta de soberbia.
El que está enaltecido dice, a mí nadie me derriba, a mí nadie me doblega. Pero observe la respuesta de Dios en el versículo 4 de Abdías 1. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, allí te derribaré, dice Jehová. Por más encumbrado, por más enorgullecido que esté un hombre, Dios de allí lo derriba y lo quebranta y lo humilla. ¿Por qué? Porque el hombre se ha ensoberbecido a tal punto de despreciar a Dios y de olvidarse de que es un miserable pecador que un día dará cuenta al Señor. Cada persona que se ensoberbece será derribada y abatida y sufrirá la ira de Dios, y esto lo confirma el profeta Isaías en el capítulo 2, versículos 11 al 12. Vaya conmigo allá, querido hermano, al libro del profeta Isaías, al capítulo 2, versículos 11 al 12, y lea conmigo la palabra de Dios. Isaías 2, 11 al 12 dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Ahí tenemos la sentencia de lo que sufrirán los altivos, de lo que sufrirán los soberbios. El profeta Isaías es claro y contundente en su palabra. Dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida. Los ojos altivos, de los cuales habla Proverbios 6, de los 7 pecados que Dios aborrece, entre ellos el primero es los ojos altivos. Dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida. Aquí lo confirma el profeta Isaías. Y la soberbia de los hombres será humillada. Dios abatirá a los soberbios, la altivez de los hombres, porque Jehová solo será exaltado en aquel día. Solo hay uno que es exaltado y que es digno de gloria y honor y reconocimiento. Ese es nuestro Dios. Y todos los altivos y orgullosos y soberbios serán abatidos y serán quebrantados por el Dios juez y justo del universo. Verso 12 dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá, el día del juicio, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Aquellos que se ensoberbecieron contra el Señor Jesucristo, que lo tuvieron por poca cosa, que lo humillaron, que lo escupieron y que lo miraron como una persona digna de muerte porque lo consideraban un criminal, ese día todos aquellos que lo humillaron, todos aquellos que le escupieron y lo vituperaron, serán abatidos, serán quebrantados y serán humillados delante del juez del universo, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, amado, si tú ves que eres orgulloso y altivo, arrepiéntete de este pecado, porque un día Dios quebrantará tu orgullo y tu altivez y te hará hacer comer polvo en la tierra. Por eso en Santiago capítulo 4 verso 6, Santiago dijo lo siguiente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Dios se opone a los soberbios, pero a los humildes da gracia. La palabra de Dios también nos enseña que el pecado de la soberbia convirtió a los ángeles en demonios y convirtió a Lucifer en Satanás, es decir, en enemigo de Dios. Así que este es el pecado que descarriló a la humanidad cuando pasó sigilosamente desde el cielo hasta el paraíso,
haciendo que el hombre en su soberbia quisiera ser como Dios y tomar su lugar. La soberbia y la altivez también impiden que el hombre reconozca que está perdido y que necesita ayuda y que entienda la triste condición en la que se encuentra. Eso es lo que hace la soberbia, hacer que el hombre no entienda, que no reconozca que necesita ayuda y que está en una triste condición muy lamentable, porque le hace creer que todo anda bien. Y por eso la Escritura nos dice que hay caminos, eso lo dice en Proverbios 14, versículo 12. Dice en Proverbios 14, 12, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué hay camino que al hombre le parece derecho? Porque es soberbio, porque la soberbia lo enceguece y no le permite ver que está caminando mal. La soberbia, el orgullo, un día será abatido por Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué le parece derecho? Porque está ensoberbecido, porque no quiere escuchar la voz de Dios. Pero un día se dará cuenta que su fin es un camino de muerte. Y por eso también en Proverbios 29, versículo 1, Proverbios 29, versículo 1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El hombre que reprendido endurece la cerviz, es decir, que sigue ensoberbecido, que sigue altivo, un día entonces de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, se perderá eternamente en el infierno. Así que tengamos mucho cuidado con la soberbia y la altivez, que es un mal que cunda por todas partes, en los hogares, en las iglesias, en el trabajo. Tengamos cuidado con ese pecado, porque es un pecado del cual está atestada la humanidad, amados hermanos. Entonces clamemos a Dios pidiendo misericordia, que perdone este pecado de la soberbia que está aún muy arraigado, aún entre nosotros los mismos cristianos, porque entre nosotros los mismos cristianos todavía hay mucha altivez y mucha soberbia. Y necesitamos quebrantar ese pecado para ser cada día más humildes y más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Acuda al trono de su gracia con un arrepentimiento profundo, rogándole a Él que tenga misericordia, porque la única esperanza que tiene el pecador está en Jesucristo y en su sangre preciosa, la cual Él derramó en la cruz del Calvario. Acudamos suplicándole a Él ser limpios por su preciosa sangre de este terrible pecado que aqueja a la humanidad en todo lugar donde se encuentren los seres humanos. Allí hay soberbia y altivez, porque eso fue lo que sembró Satanás en el corazón del hombre, del primer padre, de la primera madre que existieron sobre la tierra. Humillémonos, amados hermanos, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Inclínese a sus pies con humildad y con sumisión, porque solo Él puede quebrantar y perdonar al corazón soberbio. Les digo las palabras del apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 5 verso 6, que dijo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios, reconozca su altivez y su orgullo, reconozca su soberbia y pídele perdón a Dios y humíllate ante Él y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En tercer lugar, veamos los inventores de males. Habiendo considerado los primeros tres, ahora consideremos el cuarto pecado mencionado en esta lista que estamos considerando esta noche: los inventores de males. Así dice, noten lo que dice el texto: injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, verso 30. Así que entonces consideremos este pecado. Inventores de males.
¿Qué significa esto de inventores de males? ¿Acaso no hay bastante pecado en el mundo para que los hombres quieran inventar más? ¿Acaso no hay bastantes modalidades de robo, actos de violencia, de rebelión y de perversiones de todo tipo? ¿Acaso no hay bastantes pecados en el mundo que los hombres necesiten inventar más pecados y nuevas maneras de pecar? ¿Nuevas maneras de desafiar la ley de Dios? ¿Nuevas maneras de arruinarse? ¿Y nuevas maneras de pervertir el uso natural del cuerpo? Eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. La respuesta es no. El hombre nunca está satisfecho con las cosas de este mundo y las cosas de la carne. El hombre nunca se sacia de pecar. Por eso inventa, vende y promociona nuevas formas de satisfacer sus apetitos carnales. Inventa nuevos tipos de males, nuevos tipos de drogas alucinógenas como nosotros vemos, cócteles de químicos, de cocaína, de heroína, pastas, todo tipo de alucinógenos para hacerle daño al ser humano. Inventan nuevos tipos de droga cada día. No sé cuántos tipos de droga hay en estos momentos en Colombia. Diferentes tipos de bebidas alcohólicas para que la gente se embriague. Diferentes tipos de perversión sexual. Diferentes tipos de robo. Son inventores de males. Diferentes tipos de estafa. Diferentes tipos de secuestro. Diferentes tipos de mentiras. Diferentes tipos de armas destructivas, diferentes tipos de adoctrinamiento de ideologías para corromper, esclavizar y desviar a los jóvenes y a los viejos por el camino de la rebeldía y de la perfección, de la perversión. Así que, hermanos, amigos que me escuchan, el mundo está lleno de inventores de males que hunden a la humanidad cada día más y más en su pecado y en su maldad. Nuestra sociedad, como todos lo sabemos y lo podemos ver, es inquieta y nunca está satisfecha. Siempre tiene que tener algo nuevo para probar y para experimentar. Los hombres se han convertido en inventores de males a granel. Nuestra sociedad cada día está más enloquecida por las drogas alucinógenas. No hacemos sino ver cómo se multiplica el consumo de drogas en todas las esferas de la sociedad. Y nos hacemos una pregunta: ¿por qué millones y millones de hombres y mujeres de todo tipo, de edad, de raza y de condición social se entregan a lo que no satisface y que solo causa ruina y muerte? ¿Por qué cada día más la gente se entrega al vicio de las drogas y al alcohol? ¿Por qué? La respuesta es para satisfacer la carne y sus deseos laxivos, pero siguen insatisfechos. Siguen insatisfechos. Entonces su carne insaciable ansía algo nuevo. Busca continuamente cosas más excitantes, por lo que siempre inventa nuevos males para tratar de satisfacerse y llenar ese vacío que está dentro de él. Pero una cosa es cierta, amados hermanos, estas cosas, o mejor dicho, estos males que el hombre inventa para satisfacerse, nunca podrán darle satisfacción al hombre natural. Lo único que producirá es cada vez más un mayor vacío e insatisfacción en el corazón del hombre, porque solo Cristo, escúchenlo bien, solo Cristo puede satisfacer la necesidad del hombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos de la esclavitud, del pecado y de las garras, de los males y de los inventores de males de este siglo. Por eso leemos en Isaías, capítulo 57, versículos 20 al 21 lo siguiente:
Isaías capítulo 57, 20 al 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Qué tremendo pasaje. Así es el género humano. Son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. La humanidad no puede estarse quieta. Siempre está inventando males para satisfacerse a sí mismo y buscar lo que anhela en lo profundo de su corazón. Y no puede estarse quieto. ¿Y qué sucede en su vida? Arroja lodo y cieno. Arroja desgracia y perdición, tanto a los que le rodean como a toda la sociedad. Esa es la condición caída del ser humano. Esa es la depravación del ser humano. Amados hermanos, hemos visto durante todas estas noches, los miércoles, cómo el pecado dañó y corrompió a la humanidad, que comienza a practicar toda clase de vejámenes y de maldades que son contrarias a la voluntad de Dios. El impío es como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, siempre busca más males y satisfacer más y más los deseos de su carne, y nunca estará satisfecho con lo que experimente y haga. Por eso el texto en Isaías capítulo 57, verso 21 dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El impío nunca tendrá paz, nunca podrá encontrar satisfacción, porque la satisfacción solo se encuentra en Jesucristo. Por eso el impío tiene que dejar su camino y volverse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y entonces hallará paz y reposo para su alma, porque solo él satisface la necesidad del hombre. ¿Y cuál es la necesidad del hombre? El perdón de sus pecados y la reconciliación con Dios, porque el pecado lo ha hecho enemigo de Dios y lo ha hecho esclavo de él mismo. El pecado esclavizó al hombre y lo apartó de Dios y nubló su entendimiento para que no pueda ver la luz de Jesús. Es por eso que en Eclesiastés capítulo 1, verso 8, Eclesiastés capítulo 1, verso 8, Salomón escribió lo siguiente: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. El hombre nunca estará satisfecho con las cosas de este mundo, porque este mundo está caído y está bajo maldición. Nunca, dice Salomón, se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Siempre queremos oír cosas nuevas, siempre queremos ver cosas nuevas, siempre queremos experimentar cosas nuevas. Si tenemos un carro, queremos tener otro. Si tenemos una prenda, queremos tener otra. Y nunca el ser humano está satisfecho. Siempre quiere experimentar y experimentar y experimentar más y más. Entonces, amados hermanos, por eso Salomón dice que todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nos cansamos, nos desilusionamos de las cosas cuando las obtenemos. Nunca habrá paz. Solo tendrá paz el hombre que confía en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados y reconoce que es un miserable pecador y que necesita de la ayuda del Salvador, que es Cristo el Señor, que vino del cielo a la tierra a salvar a los pecadores, de los cuales, como dijo Pablo, yo soy el primero. La única vida verdadera que da paz y felicidad se encuentra en el Hijo de Dios, porque Jesucristo es el príncipe de paz. El Señor Jesucristo, por tanto, te llama por medio del Evangelio de su gracia en esta noche, querido hermano y amigo. Y la única satisfacción verdadera que se puede encontrar está en su vida, en Cristo. Tienes que buscar a Cristo, porque solo Cristo te puede dar la paz. Solo Cristo logró la verdadera paz a través de la sangre de su cruz. Solo Cristo puede impulsar tu corazón a buscar el placer verdadero que glorifica a Dios. Reconoce a Jesús. Cristiano que me escucha, yo sé que tú también
eres altivo. Yo sé que tú también muchas veces no encuentras satisfacción y que estás insatisfecho con muchas cosas y que no estás acostumbrado a decirle a Dios, Padre, gracias, a estar contento con lo que Dios le da, sino que siempre quiere más y más. Pídele perdón a Dios por tu falta de contentamiento. Acuérdate que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Jesucristo es la satisfacción del alma. Jesucristo es el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es la luz del mundo. Si no estás satisfecho con lo que Dios te da, pídele perdón a Dios. Lo único que no debemos estar satisfechos es con nuestra condición. Cada día debemos anhelar crecer más en santidad y en perfección y en humildad delante de Dios. Pero si tenemos lo que tenemos en términos materiales, estemos contentos con todo. Como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a estar satisfecho o contento en cualquiera que sea mi necesidad, como para tener hambre, como para estar saciado, como para tener mucho, como para tener escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es la esperanza y Él es la satisfacción de nuestra vida, queridos hermanos. Así que solo en Jesucristo podemos encontrar satisfacción y dejar de estar inventando y probando males para satisfacer la necesidad más profunda que tenemos, que solo Jesucristo puede llenar. Y el quinto pecado a considerar en esta noche es la desobediencia a los padres. Noten lo que dice la última parte del versículo 30. Después de inventores de males dice, desobedientes a los padres. Este es otro pecado del cual está atestada la humanidad. Es otro pecado que caracteriza a la humanidad desde el comienzo de la creación. Y que es la raíz de la mayoría de los males y de las desgracias de la sociedad. Porque una de las razones, escúchenlo bien, una de las razones de la descomposición de la sociedad es la descomposición de la familia. Si está descompuesta la familia, la sociedad se descompone. Si la familia se descompone, la iglesia también se descompone. ¿Dónde puede ir uno, amados hermanos, en la actualidad para encontrar un hogar donde los hijos aman y obedecen y respetan realmente a sus padres? Son muy escasos los hogares hoy en día. Son escasos. Casi todo en nuestra sociedad está empeñado en destruir el gobierno bíblico, el diseño de Dios para la familia, donde el esposo es la cabeza de la esposa y donde los padres son la cabeza de sus hijos. Hoy se le da herramienta a los hijos para que se rebelen contra los padres. Se le da herramientas a la esposa para que se rebelen contra su esposo. Y se le da también herramientas a los esposos para que no cumplan con su deber como esposos. Porque hijos que han sido concebidos, ahora la ley no los obliga a cumplir con su cuota alimentaria, que debe ser provista por los padres que han engendrado un hijo y que están en la responsabilidad de mantenerlos y sostenerlos. La ley hoy los favorece. Entonces, hermanos, cada día la sociedad está empeñada en destruir el gobierno bíblico, el diseño del hogar establecido por Dios en la Biblia, donde el esposo es la cabeza de la esposa y la esposa está sujeta a su esposo y los hijos a sus padres. La desobediencia tanto en los deberes de los padres hacia sus hijos, como los pastores y sacerdotes de su hogar, no se está cumpliendo en los hogares. Los padres abdican de esta responsabilidad y no enseñan la palabra de Dios a sus hijos. Y tampoco los hijos obedecen a sus padres, son rebeldes hacia sus padres y quieren abandonar el hogar y no someterse a los preceptos de su hogar. Cada día es más mayor la desertación de los hijos
desobedeciendo a sus padres, yéndose en deshogares y volviéndose drogadictos y tomando caminos del error, porque sus padres han abandonado a sus hijos, no les dan la educación ni los corrigen cuando deben corregirlos. Cristo queda fuera del hogar. Su palabra no es leída ni creída ni obedecida en los hogares. Los mandatos de Dios son motivos de risa, por lo que nuestros hijos se forman sin Dios y sin Cristo, sin respeto en el hogar a las cosas de Dios. No conocen los 10 mandamientos de la ley moral de Dios y se crían como animalitos sin temor al Señor. Y en esto están fallando los padres. ¿Por qué hay hijos desobedientes y altivos? Porque sus padres han fallado también en la crianza, en la responsabilidad que tienen como pastores y sacerdotes de su hogar. No cumplen con lo que Dios ha determinado que deben cumplir los padres sobre los hijos en el hogar. Cristo queda fuera y su palabra queda fuera. Y prefieren mirar televisión, prefieren jugar maquinitas, jugar videojuegos, etcétera, etcétera, y no cumplir con el rol que deben cumplir como padres, y dejan a sus hijos a rienda suelta, a hacer lo que ellos quieran, y no les ponen freno ni estorban su pecado. ¿Cuál ha sido el resultado de esta desobediencia de los padres y de los hijos hacia los padres? Que nuestra sociedad está descontrolada, está corrompida, porque los hijos no son enseñados a obedecer a sus padres. Cada uno hace lo que bien le parece a sus ojos. Hemos sembrado vientos y ahora estamos cosechando tempestades, torbellinos, y esa es la verdad, amados hermanos. Y como padres de familia debemos reflexionar y tomar nuestro papel de sacerdotes y pastores de nuestro hogar. Observen lo que dice la palabra de Dios con respecto al tema de la obediencia de los hijos hacia los padres. El 5.º mandamiento de la ley moral de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. El mandato de Dios a los hijos es que honren a su padre y a su madre. Y la promesa es para que sus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honrar a los padres trae bendición a los hijos. Y los hijos que son educados por sus padres, muy seguramente honrarán a sus padres. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa, dice en Proverbios capítulo 20, versículo 20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Así que mucho cuidado, hijos, con maldecir o desobedecer o mirar mal a sus padres. Todo pecado contra su padre será castigado. En Mateo capítulo 15, versículo 4 dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Deshonrar a los padres era castigado con la muerte a los hijos que lo hacían. Así que este es un pecado serio, y de este pecado está hablando hoy la palabra de Dios, en ese pecado que está atestado en la humanidad: desobediencia a los padres. Y luego en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que, hermanos, la palabra de Dios es clara. Estos mandamientos son quebrantados día a día en los hogares. Los hijos cada día más se burlan de sus padres y no se someten a la autoridad. Pero insisto, esto se debe a que los padres no están cumpliendo con el rol de pastores y maestros de sus hijos. Pero también se debe a que los hijos nacen con la semilla de la desobediencia sembrada en su corazón.
Los padres deben orar profundamente por sus hijos cada día, pedir que Dios los guarde y los libre del mal camino, y los guíe por el camino del error, los libre del camino del error y los guíe por el camino de la verdad, amados hermanos. Y los padres cada día también deben procurar enseñar los principios de la palabra de Dios y estorbarles el pecado a los hijos con sabiduría, para que sus hijos no se desalienten también. Vemos en estos versículos de la Biblia que Dios ordena a los hijos obedecer a sus padres. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se anuncia una bendición o una maldición por obedecer o desobedecer a los padres. Por lo tanto, amados hermanos y jóvenes o algún hijo que me esté escuchando en esta noche, el ruego de mi corazón a cada niño, a cada jovencito, aún a cada viejo que tiene a sus padres todavía vivos, es a que obedezcan y honren a sus padres y que reciban así la bendición del Señor que Él ha prometido para los que tal hacen. Honra a tu padre y a tu madre, para que sus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero como les dije, lamentablemente, de este pecado está atestada toda la humanidad, tal como dice allí en Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Una de las injusticias que se cometen en este mundo es la deshonra de los hijos hacia los padres. Los hijos desobedecen e irrespetan a sus padres y esto Dios lo castiga duramente. Y por eso la sociedad está como está. Y con esto, mis amados hermanos, quiero terminar la enseñanza invitándoles una vez más a que si usted ha detectado alguno de estos 5 pecados en su vida, estudiados y mencionados en esta noche, venga hoy con un corazón arrepentido en estos momentos, ahora mismo, a los pies del Señor Jesucristo, arrepentido de haber cometido esos pecados o de estarlos cometiendo. Y pídale al Señor que con su sangre preciosa le lave y le limpie de su maldad. Si ha sido soberbio y altivo, pídale perdón a Dios. Si ha sido injurioso, si ha sido inventor de males, o si estás desobedeciendo a sus padres y no los estás honrando, y si tu padre no estás cumpliendo con su labor de sacerdote y pastor de su hogar, pídale perdón a Dios y comience a obrar conforme a la voluntad del Señor sobre sus hijos. Que sus hijos vean autoridad en usted, pero esa autoridad tiene que venir con el ejemplo y al mismo tiempo con las palabras que usted le diga. Así que les invito hoy a venir a Cristo, porque solo en Cristo tenemos la paz y de Él obtenemos la sabiduría y la fuerza para poder llevar adelante la carrera y la tarea que Él nos ha trazado. Ven hoy a Jesús, mi amado, y descansa en Él, y Él le dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oremos. Padre bendito, doy gracias a ti en esta hora de la noche. Bendigo tu santo nombre y coloco delante de ti a cada uno de mis hermanos y amigos, conocidos que se conectaron en esta hora de la noche. Permíteles, Padre Santo, reconocer su pecado, entender que lo que la palabra de Dios dice es verdad, y que si se predica la palabra es para ser redarguidos y venir a la cruz de Cristo confesando nuestros pecados, porque si confesamos nuestros pecados, como dice tu palabra, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, Padre amado, lávanos y límpianos en nuestra mente y corazón de nuestros pecados, y concédenos cada día, Padre amado, actuar y vivir conforme a tu voluntad en esta tierra mientras vivamos. Perdona a los hijos que se rebelan contra sus padres y que no los honran, y perdona a los padres que no están cumpliendo con su papel de sacerdotes y pastores de su hogar. Redargúyelos y llévalos a cumplir este deber, Padre, que tienen delante de ti cada día, porque tu palabra dice que cuando nos levantemos
que cuando nos acostemos, que cuando andemos por el camino. Estas palabras que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos. Padre, ayúdales a cumplir este propósito. Quítanos de nosotros la altivez y la arrogancia, oh Dios, y concédenos no ser inventores de males para tratar de satisfacer las pecaminosidades de nuestra carne. Ayúdanos a entender que solo en ti hay satisfacción, Señor, y que debemos estar contentos con lo que tú nos das, porque solo tú lo puedes hacer, te lo pido, Padre. Por eso lo ruego y lo suplico en esta hora, en el trono de tu gracia, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, hubieron 40 personas aquí registradas, conectadas. Les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo y les deseo una feliz noche y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.